Vale, sin frío, ¿no? Entramos, Raca. Sí, vale. Adelante, no. Entonces, Está bien. soltando. Acción. Hay una palabra con la que el ritual adquiere toda su dimensión. No hay rito que conecte con algo más que un conjunto de conductas si no conecta con esa palabra clave. La palabra clave es el mito. El rito recrea al mito. El rito es una recreación del mito. Cuando uno entiende esto, puede diferenciar perfectamente un rito de simple sacralidad, de cuestiones que son conductas y nada más. A través de un rito lo que se intenta es conectar con una cierta frecuencia de pensamiento, de sentimiento, de eficacia que está informada, configurada en un mito. Mircea Eliade de esto dio cátedra en Lo Sagrado y lo Profano, en el mito del eterno retorno, bueno, y en otras obras más. Siempre se dedicó al tema. Descubrir que un rito trata de ser la vía de conexión con un mito nos permite entender una palabra que de lo contrario queda completamente desarticulada: la utilidad del mito. Un mito y un rito son útiles, se llevan para algo. Si bien la finalidad última no es la utilidad, lo que se va a lograr, sí es cierto que para lograr eficacia en un rito se necesita querer generar algo, alcanzar algo a través de ese rito. ¿Qué se quiere alcanzar? Lo que el mito promete. De hecho, cuando el rito no recrea el mito, no pasa de folclore, no pasa de tradiciones que se hacen y que nadie tiene conciencia de qué está haciendo en lo que está haciendo, de para qué lo hace, de desde dónde viene. Entender el folclore es las fichas de rompecabezas sueltas, cuya configuración total son el rito, y que en esa configuración la imagen, a su vez, tiene que develarnos de qué mito se habla. Tal vez el ejemplo más penetrante de rito en Occidente, que arma todo esto junto, es el que tenemos en el final del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, haced esto en conmemoración mía, está diciendo, haced esto, eso es un rito. Eso es un rito, hay pasos que realizar. El pan, el vino, en un orden determinado. Pero en conmemoración mía, dice Cristo, es decir, configurando un mito, evocando un mito, el mito de Cristo a través de ese rito. Ahí tenemos una escena que es una escena capital, es una especie del ADN que nos permite rápidamente conectar con la eficacia de un rito para generar un mito. Ahora bien, a partir de ahí el pan aparece como un elemento que a los chicos les enseñan, o por lo menos en otra época era así, les enseñan a besarlo si lo va a tirar, a no tirarlo, porque todo eso es folclore. El chico no tiene conciencia de que ahí está generando pasos de un rito para conectar con Cristo. Ahí tenemos claramente que el rito puede ser el camino, como bien enseña la topología. Lo mismo que une, separa. El rito puede ser el camino con el que conectarse con el mito o con el que rebotar hacia el folclore. Del mismo modo, el folclore pueden ser las puntas de entrada por las cuales detectar el rito y a partir del rito develar el mito. El mito en general es lo más difícil de ubicar y si no se ubica eso, el rito no tiene poder. No tiene poder de iniciación, no tiene poder en quien lo genera. Es una cuestión hueca, se transforma en un hábito y el hábito es el enemigo en las culturas iniciáticas. El hábito es el ethos que hay que transformar en ethos, es el conductas simples de repetición que hay que transformar en ética. Esa ética está dictada por el mito. Lógicamente, cuando entendemos que el rito recrea al mito, es inevitable preguntarse, ¿y qué es un mito? Un mito es un mensaje.
Un mito es un dicho. El griego mitoi y mitos son las etimologías que lo ordenan perfectamente. ¿Qué es mitos? Mito, dicho, mensaje. Es una escena que trata de decir algo. No importa por la escena en sí misma, sino por el mensaje. Todos estamos sujetos a mitos y no tenemos conciencia de eso. Freud lo ubica con claridad. Todo el psiquismo humano se constituye a través de 3 mitos, en este orden. Mito de la horda primitiva, mitos tribales, mitos primarios, que corresponden a las etapas más primarias del psiquismo, el bebé hasta los 3 años aproximadamente. Segundo mito que constituye nuestro psiquismo, el mito de Narciso, la edad narcisística. Empieza lo que Freud llama la explosión de la libido, la metamorfosis de la pubertad, todo el narcisismo volcado sobre el cuerpo, sobre sí mismo. Eso reproduce un mito. Y el tercer mito, el que tal vez es el más popular, el de la vida adulta, si es que hay que nombrarlo así. Freud aclara que la vida adulta no es más que la continuación de la vida infantil y que el psiquismo adulto no es más que esa continuación del psiquismo infantil. El mito de Edipo. Ahora bien, sin tener conciencia, estamos haciendo ritos narcisísticos, ritos edípicos y ritos de la tribu, ritos tribales todo el tiempo. Cuando los adolescentes se juntan, por ejemplo, en grupos idénticos entre sí, eso reproduce el mito de Narciso, que no quería encontrarse con algo diferente, todo era espejo de él, todo lo reflejaba él. Los adolescentes lo muestran con claridad. Cuando 2 adultos se trenzan en una discusión y empiezan a insultarse con insultos sexuales, con insultos respecto de la madre de cada uno de ellos, está reproduciendo el mito de Edipo, con un rito. El insulto ahí tiene carácter de un rito, por eso se pasa por ahí. Y si no se tiene conciencia de qué pasa, a qué mito remite, a qué mito remito, esa es una palabra central en esto, el mito nos remite a otras escenas, entonces ocurre que se queda perdido en el elemento ritual. Se empieza el insulto, a ver quién insulta más grande, y podríamos decir, una persona normal, que en una hablo de una utopía, una persona normal que en una discusión le insulten a la madre, diría, ¿qué tiene que ver mi mamá con todo esto? Es entre tú y yo la cuestión, ¿por qué mi mamá? Sin embargo, a nosotros nos parece normal porque no tenemos conciencia de que ese rito del insulto sexual remite a un mito, el de Edipo. ¿Qué es un mito entonces? Un mensaje que pide a gritos ser escuchado, y el rito es lo que le hace hablar al mito. Habrá que hacer más programas de todo esto. Sí, mira, a mí me pasa igual. Cuando yo empecé a leer Mircea Eliade me pasaba eso. Bueno, leo este libro, ya está. Los 3 tomos de cine. Después dale. Vale, si hay alguna pregunta Gracias. esta no hace falta, pues la pasamos. Lo que nos falta es, porque entendí que tú quieres ubicar arte en esto. Ya las conexiones más con el arte, tal vez, sí, ¿no? Ahora estamos dándole estatuto al rito por vía del mito. Sí. Ahora nos falta el arte, donde entra en todo esto. Claro, es nada más y nada, el poder del ritual es nada más y nada menos que conectarnos con un nivel que puede ser totalmente contrario a lo que queremos, desfavorecedor, o altamente favorecedor por lo que queremos. Esto es central. Esto es enorme. Darnos cuenta de que podemos conectarnos con el mito que más nos conviene para lo que queremos llevar a cabo en una situación, en nuestra vida, y que los ritos nos conectan con ese mito, nos da un arma. Y esa es la etimología de arte. El arte es una herramienta, un arma, para tener la habilidad de hacer algo. Esa arma es el mito. La herramienta la desarrollamos con el arte en el mito. Ese arte en el mito es un rito, y el rito hay que aprender a hacerlo para tomar conciencia del mito. Los términos van armando un entramado. Rito, mito y el arte como la herramienta. Cuando yo al rito lo quiero para algo más que para simplemente un conjunto de conductas, para formar parte de una manada, una masa, identificarme a un lugar, cuando lo quiero para carácter iniciático, con el rito quiero hacer algo, conectando con el mito correcto. Elegir el mito desde dónde voy a hacer algo es elegir el resultado de ese algo, porque todo mito tiene siempre el mismo resultado y nunca otro. Entonces, si el mito se nos pone en contra, porque sin saberlo empezamos con rituales, donde quedamos atrapados en mitos que no son los correspondientes a lo que queremos lograr, el mito se nos puso en contra. Pero si tenemos el arte de unir el rito correcto para lo que yo quiero generar, de acuerdo a lo que ese mito posibilita o no, pasó a ser una herramienta.
Ahí es donde entra el arte en juego. Fantástico, estamos yendo para donde querías, sí, fantástico. Bien, sí. Entonces, ¿cómo se puede usar ese arte? Porque los rituales están llenos de manifestaciones artísticas, claro, por todos lados. Claro. Plásticas, escénicas, palabra, claro, pensamiento, emociones. Sí. Hay una orquestación de factores. Claro. De hecho, el cine básicamente no deja de ser, ¿no? que es lo que es como meter todo eso en un lugar. Y eso, bueno, un noticiero al fin y al cabo es una especie de rito para todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, no sé, respecto al arte, cómo se usa? Claro. No cómo se usa para desconectarse, sino para conectarse. Todo lo contrario, perfecto, claro. Cuando alguien genera una escena consciente del mito que quiere recrear a través de un rito, generó que la realidad se plasme hacia lo que ese mito sitúa. Hay ejemplos en todos los órdenes. Yo el otro día veía un ejemplo muy concreto de rito y mito, lo tenemos en el haka, que hacen de las tribus originarias de Australia y que hoy lo reproducen los All Blacks en rugby. Cuando ellos entran hacen un rito, pero ese rito mueve al estadio, mueve a la gente, porque en ellos ese rito no es simplemente lo que nos podría parecer ridículo si lo dejamos solamente a nivel del rito. Sin embargo, en ellos conecta con el mito. ¿Qué están haciendo? Un mito de poder. Resultado, es el equipo más poderoso del mundo desde siempre. Ahí tenemos claro el uso del rito de acuerdo a la conciencia de lo que queremos generar en el mito. Si yo en una empresa doy una charla y el ritual lo armo, todos sentados en una mesa, todos por igual, nos ponemos a hablar, cada uno tiene su tiempo, un vasito igual para cada uno. Yo estoy armando un rito que genera con un mito de igualdad, un mito donde todos tenemos la palabra. Yo ya sé que hay cosas que no van a suceder ahí. Yo ya sé que lo que no va a suceder ahí es que alguno monopolice la palabra, que en forma inversa. Si yo ahora voy a un lugar, hablo en un lugar y el rito que genero, yo me pongo sobre una tarima, mi vaso es importante, los demás tienen una copita chiquita, mi copa es de oro, dorada y los demás. Ya el rito me pone en un lugar de mito de poder. Esto es un uso cotidiano. Ahora, hay que entender que cuando yo estoy haciendo eso, estoy componiendo una obra artística, generando el escenario, generando el lugar, pero con la conciencia de qué mito quiero generar. Hasta ahí lo que tenemos es rito, arte y mito. Lo interesante de esto es que de esos tres conceptos, el más importante todavía no lo hemos puesto en juego. El más importante en eso es el carácter sagrado del mito, lo cual es una elección. Así como uno puede elegir conectarse con tal mito o no, puede elegir darle carácter sagrado. Ahí ingresa lo iniciático con el arte. Bueno. Claro, todo lo que hacemos en la vida, en el día a día, se acaba convirtiendo en ritual. Claro. ¿No? Estamos participando de rituales diarios todo el tiempo. Hábito, entonces, rito y mito, hábito, rito y mito, por eso concluyen en la misma etimología. Los tres se encuentran en el mismo lugar. Son los hitos que vamos siguiendo. Para decirlo fácil, en español lo podemos escuchar muy bien. Los hitos, o sea, aquello que nos va pautando el día, ahora hay que hacer tal cosa, son ritos. Esos ritos se transforman en hábito. Y por eso perdemos el carácter del mito. Y si cambiamos el rito, conectamos con otro mito. Esto en psicoanálisis lo vemos muy claramente. Cuando un paciente de pronto cambió un rito, no sé, ese día se levantó con ganas de ir al trabajo por otro camino. Algo muy importante está ocurriendo en él. Cambió el mito con el que conectó, cambió el rito, el hito cotidiano varió. Esto da indicio directo de que pasó de largo, atravesó lo que antes le producía un limito. Un mito que lo limita. Ahora el rito cambió, quiere decir que conecta con otro ritual. Y de hecho la gente lo ubica. Cuando le pasa eso, ese día le pasan cosas distintas. Conectó con otro mito, resultados distintos. Por tanto, la forma de anclar o de generar nuevos anclajes en nuestro psiquismo, si se puede decir así, o sea, de mover el psiquismo, sí. Una vía podría ser el rito. Claro. Con el rito basculo, elijo a qué mito me conecto y qué es lo que en la vida cotidiana quiero producir con eso. Ahora, el rito como puerta por la cual voy a conectar con el mito, nos da un orden. El mito es el desde dónde, el rito es el por dónde, y depende de a dónde quiero llegar yo en esa situación, para un resultado determinado.
Entender esto nos da claramente la posibilidad de que al final de ese juego, de desde qué mito, a través de qué rito, por dónde, por qué mito voy a ir, para generar lo que quiero generar, a dónde quiero llegar, el resultado podría limitarse a la generación de algo concreto, o el resultado puede entrar en lo sagrado, no místicamente, sino con una concreción tal que nos ubica. Que lo sagrado es la transformación que en mí se produjo en ese recorrido. Ese recorrido a través de un rito que lo saca a mi yo de un lugar de poder, de un lugar de confort. Cuando yo cambio el rito, mi yo abandonó un lugar de confort, el delito habitual, el del hábito habitual. Cuando cambio el hábito, mi yo pierde el poder. Y ahora entonces busca con qué tiene que conectarse. Cuando ese rito lo conecta con una fuente, otro mito distinto, yo tengo el poder, no mi yo. Cuando yo tengo el poder y no mi yo, estoy haciendo lo que en las culturas se necesita como inicio del viaje sagrado. Ahí entra en juego el otro concepto clave. Si el concepto clave que ordena al rito es el mito, lo que hacemos a través del mito y el rito puede limitarse, a que yo transmito, siempre es el mito, a que yo transmito a través de un mito un resultado que logro, o de eso puedo obtener un estado de elevación energética, psíquica, afectiva, de eficacia superior. Ese proceso lo enseña tanto la iniciación como el psicoanálisis. Y ese proceso tiene un nombre concreto. Las historias de las iniciaciones es lo que trataron de lograr. Es el proceso por el cual lo que hago ahora lo puedo elevar más aún, elevándome yo. Ese proceso se llama sublimación. Y la sublimación es lo que hace que el arte sea necesario para generar un rito eficaz. ¿Qué es sublimar? ¿Cómo se logra hacer de algo que puede ser solo un resultado? No solo un resultado, algo sublime. Sublime, ¿por qué? Porque a mí me elevó. La sublimación puede generarse directamente a través de un rito, o el rito me puede conectar solamente con el resultado concreto y práctico. Para que sea arte necesito sublimar, y la sublimación, la buena noticia es que se puede lograr a través de pasos muy concretos que hacen del rito algo mucho más que la conexión con el mito. Hace que yo pase a formar parte de un mito que decida yo, que elija yo. Hablar de cuáles son los pasos de la sublimación exige primero entender qué es sublimar. Y a cualquier persona a la que se le pregunte cuándo algo es sublime, lo más probable es que no tenga idea, porque no participa de ese mito. Creo que ahora podemos ir hacia ahí. Si quieres podemos encarar hacia ese lugar. Sí. ¿Qué es sublimar? ¿Cuándo el arte sublima? ¿Cuándo con algo se sublima? Creo que es un aporte poderoso que nos da el tema. Todos queremos hacer algo sublime, a todos nos gustaría. Algo sublime, una obra, algo sublime, una obra artística, algo sublime, hacer de nuestra pareja algo sublime hacer de nuestro trabajo algo sublime, hacer de nuestra relación a nuestros hijos algo sublime. La palabra que prácticamente rige como última instancia todas las iniciaciones, en este momento tengo el gusto de haber venido de Egipto otra vez, uno lo puede ver con claridad. La última recámara de todos los templos divinos siempre es lo sublime. Siempre. Cuando a alguien le dicen sublimación, en general no tiene idea de en qué consiste, aunque todo el mundo quiere sublimar. Todos queremos hacer algo sublime, pero no tenemos idea porque se nos ha roto, se nos ha negado la conexión con el mito de la sublimación. Entonces, cuando queremos hacer cuestiones que debieran ser sublimes, terminan siendo ritos desconectados del mito. La sola palabra sublimación es un mapa de la sublimación. Para sublimar hay pasos, y esos pasos están contenidos precisamente en el término con el cual se nombra todos esos pasos. Uno podría decir, ¿qué es sublimar? Más o menos la idea que todos tenemos es, sublimar es elevar algo, llevarlo a categorías sagradas, divinas, con eso trascender, haber tenido un estado de conciencia mejor, superior. Es cierto, a medias. Porque la elevación de la sublimación es la mitad de la sublimación. Y el arte me exige
que para que la sublimación participe de mi arte, para hacer arte sublime, para que no pueda pasar indiferente y que el yo tenga que cambiar de mito, que no lo puede, lo que nos pasa con las obras sublimes. Cuando vemos una obra sublime no la entendemos, necesitamos ir más allá del yo, nos desafía. Se necesita para sublimar comprender de entrada que van a haber dos fases de camino. Una fase de camino va a ser la elevación, pero no se logra si primero no se logra eso que está contenido en la sublimación, que es el sub, el por debajo. Para llegar muy alto, primero hay que bajar muy profundo. Esto es Jung, esto es física pura. Cuanto más alto llegue, depende de cuánto más logro ir primero con el impulso. Los pájaros, cuando quieren ir más alto, tiran más hacia abajo las alas, paradójicamente. El universo sigue una lógica sublimatoria. Esto no es místico, esto es tal cual. Si entendemos que desde las Upanishads, lo que las deidades nos han brindado, cuando nos brindan el universo, es un camino para llegar a ser dioses. Y ese camino tiene nombre propio: sublimar. Sublimar me puede conectar con lo más oscuro y profundo y también me puede llevar a lo más elevado. El mismo término ya ubica los dos pasos. Tengo que para entonces subir. Sub por debajo. Sub también es la etimología de subir. Ahí tenemos la misma cuestión. De hecho, cuando hablamos de sublimar y sublimación, estamos hablando de un ritual, aunque no lo sepamos. La sublimación la inventaron las tribus, con rituales de marcha, para llegar a lugares imposibles. Sublimar viene de esa voz, la voz limis. Y limis, sublimar, sublimación. Limis, que es la etimología de límites, es lo que ocurría como un grito que se pegaba cuando las tribus llegaban a un lugar y empezaba un ascenso. Entonces los de adelante le avisaban a los de atrás. Limis, gritaban, limis quiere decir, empieza un ascenso. Ese ascenso los obligaba a tener que mejorarse a sí mismos. Tenían que cambiar la actitud mental, tomar alguna cuestión, ajustar las cuerdas, ajustar a los chicos que llevaban atados a su cuerpo. Quiere decir, tenían que tener cuidado de lo que ocurre en la base para llegar muy alto. Sublimar es exactamente eso. Sublimar es un camino con el cual yo puedo, y esto es genial, entender que la sublimación es un camino con el que yo puedo dejar que aflore de lo más oscuro de mí lo que me hace obstáculo, por lo cual no logro elevación. Y la sublimación al mismo tiempo es el camino por el cual llevo lo que yo quiero hacer a algo tan elevado que de entrada voy a creer siempre que es imposible. Esas dos partes son primera mitad de un método y segunda mitad de un método. En esos pasos la sublimación requerirá de una fuerza extra. Esa fuerza extra va a venir desde un lugar que el yo no supone si lo que usamos son las fuerzas más oscuras de nuestro psiquismo. Esas fuerzas más oscuras, vuelvo a citar a Freud, vuelvo a citar a Jung, en un acuerdo rotundo, esas fuerzas oscuras son las que van a terminar dando literalmente a luz. Esas fuerzas oscuras son las fuerzas sexuales. Aprender a hacer una obra sublime nos va a exigir aprender a usar nuestra energía sexual, como la alquimia lo enseñó, como el árbol de la vida lo enseñó, como los mapas de las culturas originales lo enseñaron. Unir en nosotros nuestras fuerzas masculinas y nuestras fuerzas femeninas nada tiene que ver con genitalidad. Esa es la definición de sublimación en psicoanálisis. Fuerzas sexuales que se desgenitalizan, no se descargan por la vía genital. Nos queda esa energía sexual para generar algo superior. Pero ¿qué pasa? Lo sexual, como bien enseña toda la historia de la humanidad, es la base de todo problema. Todo problema es sexual. Esto no es genitalidad. ¿Qué es sexualidad? La posibilidad de que dos fuerzas no integradas se unan entre sí. Eso es la sexualidad. Cada vez que nosotros tenemos un problema es porque no logramos integrar algo que queremos integrar en nuestras vidas o no logramos desintegrar algo que no queremos que esté integrado en nuestras vidas. La penetración en un resultado nuevo que no alcanzábamos, eso es energía sexual. Pero energía sexual penetrante, sexual, pero no genital. Hacer de la obra cotidiana una obra de sublimación es lo que nos lleva a tener que sacar a la luz las cuestiones
la misma etimología también incluye esa otra cuestión. Limar, sublimar. Limar el piso para penetrar, para llegar a las fuerzas más oscuras y que por ese mismo agujero generado al abrir el canal con el que conectarnos con nuestras fuerzas primarias, las sexuales, de ahí emerge parir, dar a luz, algo que de otro modo no hubiéramos podido. Ahora vienen las preguntas más inquietantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pero primero hemos entendido qué es lo que hay que hacer para generar arte ritual con el que lo que logramos armar no solamente sea un resultado limitado a la vida cotidiana, sino que eso genere un viaje interior en nosotros. Necesitamos del arte hacer algo sublime. Y sublimar significa limar, armar un agujero, armar un hueco en el que entrar a lo más subconsciente, a lo más básico del ser humano. Ahí conectamos con nuestras fuerzas más básicas, fuerzas emisoras masculinas, fuerzas receptivas femeninas. Emitimos para que el universo reciba lo que queremos. Esto se aprende a hacer. Ahí la obra nos obliga entonces a llegar a algo más, a un estado de conciencia que al principio no teníamos. Ese estado de conciencia es sublime. ¿Y qué significa? Llegar a lo más alto, limando los obstáculos más básicos, más subconscientes. Cuando uno dice sublimar, dice algo elevado, pero empieza con el sub, como la palabra subir empieza con el sub. Sub significa todo lo contrario, ir hacia abajo. Y limar los pisos con los cuales entrar en las zonas subconscientes es el primer paso para sublimar. A su vez hay una figura que lo explica, una figura de 4 puntas. Esta figura, los Anj, de la historia de la humanidad, cuadrado mágico en las culturas de China, Fuji se llama el cuadrado mágico de Fuji, el Tahuantinsuyo en las culturas originarias de América, siempre cuentan una misma cuestión. Ese paso de la vida cotidiana, el nivel de los hitos, soportar en el sentido de hacer soporte de una fuerza superior, ir hacia lo más sexual del ser humano. ¿Qué es lo más sexual? Las fuerzas básicas. Todos venimos de una fuerza básica, la sexual, fuerza que se unió lo masculino a lo femenino. Eso está en nosotros, pero está subconsciente. Conectar nuestra fuerza masculina con nuestra fuerza femenina en el subconsciente nada tiene que ver con genitalidad, sino que eso es usar fuerzas de nexo. Sexo es esa misma etimología. Fuerzas de unión de fuerzas receptivas femeninas y fuerzas emisoras masculinas. Ese juego en nosotros, dejar de recibir lo que no tenemos que recibir, límites que nos dicen que es posible, que es imposible, que es lo necesario, para recibir lo que sí es conveniente para lo que queremos lograr, de acuerdo a lo que queremos emitir en el mundo, en la realidad, nos lleva a decidir qué entra en nuestro subconsciente y qué no. Si nosotros no hacemos algo sub en el orden de primero entrar al subconsciente, nuestro subconsciente ya está polarizado por lo que recibió, que es posible, imposible, necesario. Decidir qué recibimos como posible, como imposible. Si a nosotros nos dicen es imposible lograr lo que quieres lograr y recibimos eso, lo que emitiremos ya de entrada no puede dar a luz, no puede parir en la parte alta de esa losange, de ese mapa, lo que queremos lograr. El impulso lo tomamos uniendo en nosotros, de acuerdo a lo que queremos generar, qué recibir y qué frenar, que no ingrese. Cuando nosotros decidimos fuerza femenina, receptiva, fuerza masculina, fuerza emisora, estamos en la parte primera de la sublimación. Esa sublimación ahora literalmente copula, une la energía femenina y la masculina, pura alquimia, de esto hablaba la alquimia, y da por resultado una elevación generando algo más allá de esos sublimis originarios, límites subconscientes originarios. Entonces obtenemos lo más elevado, algo divino, algo sublime. Esto es un arte, y este arte se lleva a cabo en todo. En el deporte hay fuerza sublimatoria, cuando de entrada no aceptamos las marcas como límites, las marcas mundiales como límites, lo que estamos haciendo es generar algo nuevo, porque nos vaciamos de lo que de entrada no sabíamos que habíamos recibido. El juego de vaciarse de lo anterior para llenar con algo diferente es el juego de los dioses.
a los dioses. Nadie le dice lo que es posible, lo que es imposible, lo que es necesario o lo que es contingente. A veces se logra y a veces no. Cada vez que nos vaciamos de esos límites, de que nos digan qué es posible, imposible, qué es necesario y qué es contingente, podemos generar lo que queremos. Ahí empezó un camino de divinidad, un camino sublime. O sea, a mí cortar ahora estas cosas por eso digo, igual hago alguna cosa también con todo este material. Sí. Porque Está bien. Bueno, ahí está entonces. Sí, yo creo hemos que sí. metido el mito para ordenar al rito y la sublimación para ordenar al arte. Sí. El arte sublimatorio, el rito recrea el mito y ya creo que tenemos una estructura. Wow, es que claro. Es que estuvimos abajo y ahora vamos arriba. Ese es lo que hablábamos recién. Primero...